Buenos días a todos. Estamos, digamos, con un nuevo seminario del INENCO y hoy toca exponer al grupo cual dirijo, cual soy director. Pero bueno, hoy van a hablar los chicos del grupo. Así que bueno, el grupo es de eficiencia energética y desarrollo socioproductivo, ¿sí? Y sin más preámbulos, vamos a darle el tiempo entonces al doctor Gonzalo Durán. Él va a empezar con la exposición y seguirá presentando al resto de los integrantes. ¿Sí? Así que bueno, pueden comenzar. Perfecto. Buen día a todos. Comparto pantalla y arrancamos con nuestra exposición. Bueno, entonces, la idea que nosotros teníamos para este seminario desde el grupo es, más que nada, contar cómo se formó, cómo nos fuimos cada uno incorporando al grupo, cuáles son los trayectos nuestros, en qué estamos trabajando actualmente y cuáles son las perspectivas a futuro. Porque justamente como hablábamos recién con Natacha, los grupos del INENCO fueron adquiriendo gente y se fueron transformando en grupos multidisciplinares y el nuestro no es excepción. Pese a ser un grupo formado originalmente por gente del departamento de física. Entonces, este es el elenco estable, digamos, del grupo, ¿sí? El fundador del grupo es Miguel Condorí, luego nos fuimos agregando todos, como les decía, este es el elenco estable, todavía tenemos gente que colabora con nosotros, pero lo hace de manera temporaria y por ahí tenemos ingresos de gente, ahora tenemos becarios y tenemos tesistas, ¿sí? Y básicamente somos nosotros 6. Fabi, Ile, Rodrigo, Fede, bueno, quien les habla, y Miguel Condorí. Y más o menos para que nos pongamos en el mapa cómo nos fuimos agregando al grupo. Tipo, yo le puse 2001 por ponerle un año, más que nada, porque en realidad Miguel Condorí venía trabajando en secado solar desde muchísimo antes, pero recuerdo yo, siendo alumno por esta fecha, fue que me enteré de una transferencia que estaba haciendo él para destinar unos secadores solares a una cooperativa que hacía charqui de llama, ¿sí? En San Pedro Nolasco, Molinos. Eso fue año 2002. Yo estaba cursando con él una materia de mi carrera de licenciatura en física. Entonces, tras eso pensé, bueno, qué interesante, yo quiero hacer algo así, quiero transferir conocimiento hacia empresas, quiero ver si puedo trabajar con cooperativas, y empecé a pensar, orientarme para este lado. Entonces, en el 2005 yo me agrego mi tesis de grado de la licenciatura en física. Fabi se agrega en el 2009, ya había sido alumna antes, ella es ingeniera en recursos naturales, era alumna de una materia que se puede cursar del Departamento de Física, Introducción a las Energías Renovables. Lo mismo ILE, ¿sí? Ambas son ingenieras en recursos naturales y se agregan como becarias doctorales y agregan a lo que nosotros veníamos haciendo, que era el secado solar, la simulación de secadores, diseño de colectores solares, ya varios temas que eran distintos. Por ejemplo, empezamos a ver algo de huella de carbono, ahorro energético, planificación estratégica, algo de planeamiento socioeconómico, y las chicas trajeron esos temas a lo que nosotros veníamos trabajando y ya se empezó a abrir un poco más en cuanto a disciplinas, no solamente en aplicaciones. Nosotros veníamos trabajando mucho en secado solar industrial, sino también en cuanto a disciplinas empezamos a tener un agregado más fuerte. Luego en el 2013 ingresa Rodrigo, que fue en su momento un ingreso para nosotros bastante extraordinario, porque es una persona que viene de las ciencias sociales, él es antropólogo, y entra a trabajar directamente en el planeamiento energético para las energías renovables y en la pobreza energética, ¿sí? En el 2014, si bien ya venía trabajando con nosotros en el 2011 como becario de un proyecto CIUNSA, ingresa formalmente como CPA, Federico, ¿sí? Que es el chico de los fierros. Él es el que hace realidad de nuestros sueños, el que lleva a cabo toda la parte de programación que nosotros pensamos, él la hace realidad, ¿sí? Trabaja fuertemente en programación, en adquisición de datos, en Internet de las Cosas, y yo no podía dejar pasar sin poner este meme, porque creo que somos el único grupo de Minenco que tiene a dos hermanos, y que bueno, acá en la foto no estamos tan parecidos, pero cuando nos vean se van a dar cuenta que somos hermanos, ¿sí? Por ahí alguien dice Rodrigo y habla conmigo, y yo sé que están hablando conmigo, alguien dice Gonzalo, Rodrigo también lo sabe, no hay problema, ¿sí?
ya es conocido. ¿Bien? Bueno, como les comentaba, este es el elenco estable del grupo, pero entre el año pasado y este año tuvimos ingresos de gente que nos está empezando a acompañar, está empezando a formarse de la misma forma que nosotros lo hicimos en su momento. Así que tenemos 3 becarios de un proyecto CIUNSA, que es el proyecto de soporte a las decisiones para la implementación de sistemas fotovoltaicos térmicos, y esas 3 becas son alumnos de grado que están destinados a distintas facetas del proyecto. Tenemos un becario que está estudiando licenciatura en física, que realiza medición de variables meteorológicas y va a empezar a medir sistemas solares térmicos, un tipo de colector, los FBT. Mauro Montone, que viene de las ciencias sociales, él creo que se está por recibir de licenciado en comunicaciones, que se está encargando del relevamiento y carga de datos socioeconómicos asociados a la percepción y al comportamiento de la energía. Y Federico Cantero, que es alumno de la Ingeniería en Recursos Naturales, que está trabajando con Liliana Cruz en el procesamiento de datos para el mapeo de un potencial de energía solar a nivel geográfico en la ciudad de Salta, ¿sí? Todo esto apuntando hacia una transición a ciudad inteligente, que es el eje de este proyecto. ¿Bien? Y junto a esto, bueno, con un proyecto que ganamos hace poquito y que tiene por destino trabajar en secado solar en la quebrada de Humahuaca, se presentó la oportunidad de trabajar con una licenciada, una tesis de licenciatura en energías renovables, una alumna nuestra, Sol Rodríguez, que se va a incorporar a este proyecto con el ensayo de los secadores solares. Y también Mauro Montone, que es becario del proyecto PIE, también se está presentando una beca doctoral para el año que viene, con el tema de abordaje de la pobreza energética de abajo hacia arriba en la provincia de Salta. ¿Bien? Así que nosotros estamos muy entusiasmados con esto porque estamos teniendo ingresos de chicos de grado que nos pone contentos. Bueno, gente que trabajó con nosotros fueron muchos a lo largo de los años. No queríamos dejar de nombrarlos, a los tesistas de Fabiana, que son ingenieros en recursos naturales, Horacio Diego Azur, Pablo Vicente, que fue becario con ICET, y de ILE, Laura Daza, Federico Canteros, muchos tesistas de grado. ILE tiene muchos tesistas de posgrado, Marcela Moya, ¿sí? Siempre con la idea de que por ahí tenemos trabajos con gente de otras facultades, de otras universidades, que son temporarios, que siempre están invitados a trabajar con nosotros. Así que estas gracias totales en ese sentido, ¿sí? Muy agradecidos con la colaboración que tuvimos con ellos. Bueno, pasando directamente a lo que nosotros estábamos trabajando, porque la idea de este seminario era trabajos realizados y perspectivas futuras. Yo voy a ir haciendo un seguimiento cronológico desde el momento en el que yo me incorporé al grupo, luego los chicos van a ir tomando cada uno la palabra. En mi caso, como les comentaba, yo ingresé tipo 2005 y me especialicé en el secado solar de alimentos, ¿sí? Colectores solares de aire, colectores de agua, diseño, simulación, secado solar. Y durante un tiempo largo, este grupo nosotros lo llamábamos el grupo de secado, porque era la salida primordial que tenía. Entonces tenemos desarrollo de secadores solares de diversas escalas. La gente que está hace tiempo en el elenco, esto ya lo sabe, tenemos de secadores chiquititos, de 10 kilos de carga, 5 kilos de carga, hasta secadores industriales. Está una foto de un banco de colectores de un secador de pimiento para pimentón en Santa María, en Catamarca, que estaba destinado para una cámara de secado de 6 toneladas. Acá hay un secador de estos industriales. ¿Bien? Y, como les comentaba, el área primordial de aplicación del secado solar fue destinado a la producción de alimentos, así que trabajamos muchísimo con productos regionales, mucho pimiento para pimentón, mucho yacón, charqui, hicimos algunas experiencias con nopal, hortalizas en general, tomates, aromáticas también. En algún momento trabajamos con orégano, con tomillo, se hizo algo con té también. Entonces, se trabajó mucho y se sigue trabajando todavía. Uno de los ejes de trabajo del grupo es el secado solar de alimentos en distintas escalas. Una escala pequeña, destinada a productores particulares o pequeñas cooperativas, hasta una escala de producción industrial de las varias toneladas.
Asociado a esto viene el tema en el cual me especializo yo, que es el diseño y la simulación de colectores solares, el desarrollo de curvas de secado de alimentos, ¿sí? Trabajamos mucho en desarrollar y caracterizar colectores solares, hacer modelos físicos de esos colectores, e intentar modelar la cinética de secado de varios productos. Trabajamos con carne, trabajamos con yacón a este aspecto, seguimos trabajando en esto, estos son temas que se siguen tocando, ¿sí? Y como una evolución de esto, en particular el tema en el cual yo me encuentro trabajando ahora, es el desarrollo de colectores fotovoltaicos térmicos. Son colectores híbridos que lo que básicamente hacen es basarse en un sistema fotovoltaico usual, comercial, se le agrega un intercambiador de calor y lo que se obtiene con ello es un equipo que genera electricidad por efecto fotoeléctrico y al mismo tiempo se aprovecha el calor residual para calentar un fluido, normalmente es agua, también puede ser aire, a bajas temperaturas y que puede ser utilizado de alguna manera, por ejemplo en la calefacción de recintos, en un secador solar, también se lo pueden utilizar para agua caliente sanitaria. Entonces, en particular, este es uno de los temas en los cuales yo estoy trabajando ahora, que es el diseño y la simulación de colectores fotovoltaicos térmicos. Otra cosa en la que me estoy desempeñando ahora, desde el año pasado, desde hace unos 2 años, es una aplicación de un conjunto de conocimientos que fuimos adquiriendo durante los años dentro del grupo, en lo que se suele llamar eficiencia energética en el sector productivo, que básicamente es identificar el flujo de energía en el proceso productivo y proponer mejoras a ese flujo de energía, ¿sí? La idea detrás de la eficiencia energética siempre es mantener la demanda de producción que se tiene haciendo un uso más racional de la energía. Entonces, como aproximación, esto es un efecto multidisciplinar, acá sí realmente hace falta distintos enfoques, se relaciona mucho con lo que le llaman la industria 4.0, que es básicamente optimizar y automatizar todo proceso que se pueda automatizar, ¿sí? Intentando buscar un sistema de mejora continua, más que nada es un sistema de gestión de la energía o política de gestión de la energía antes que pensar en el consumo directo energético. Por eso es el agregado de esta escalerita, porque se van agregando capas a medida que se va complejizando el análisis y a medida que se va eficientizando el uso de la energía. Entonces, la otra cosita en la cual seguimos trabajando, yo les comentaba, en mi caso particular, está relacionado con el secado solar, colectores solares, la eficiencia energética, y desde este año, en este proyecto, que es una aplicación de todo lo que sabemos del secado solar, una convocatoria que resultamos ganadores a principio de año, un proyecto de la convocatoria Ciencia y Tecnología contra el Hambre, que es para hacer secado solar en Humahuaca. Germán, bloquea tu micrófono, por favor. Bueno, ¿cuál es la idea de este proyecto? Básicamente, la situación de pobreza en la quebrada de Humahuaca es transversal, es una situación muy compleja e impacta directamente en la situación nutricional de los habitantes. Se observan, están publicados los antecedentes, es un tema de estudio recurrente. Hay problemas asociados al hambre, a la desnutrición, a la obesidad, al sobrepeso, sobre todo en niños y adolescentes, ¿sí? Como consecuencias directas de un contexto de privación material y de privación social. Los habitantes no tienen acceso a redes de servicios, viven en una situación de hacinamiento, los trabajos son precarios, hay una vulnerabilidad social muy grande, ¿sí? Y todo esto se acentuó tras la declaración, hace ya casi 20 años, de la quebrada como patrimonio cultural de la humanidad, ¿sí? El problema del uso, acceso al suelo y a los recursos se agravó muchísimo tras eso. Entonces, la idea de este proyecto es un proyecto que se basa en 4 patas. Estamos nosotros, por la pata técnica, somos los ejecutores del proyecto. Y lo que vamos a hacer es diseñar y construir secadores solares de convección natural, pequeños secadores de 50 kilos,
que van a ser transferidos, la palabra correcta no es transferidos, van a ser utilizados por productores, en principio 150 productores de 3 comunidades de pueblos originarios de la Quebrada, ¿sí? La idea es que al mismo tiempo que construimos los secadores, capacitemos a los productores en secado solar, ellos nos acompañen en la construcción, en el ensamblado de los secadores, y los productores utilicen esos secadores y algo de esa producción de deshidratado, ¿sí?, se destine a un fondo común que va a ser utilizado en los comedores y centros de salud de la Quebrada de Humahuaca. ¿Bien? En esta parte interviene la municipalidad, que se encarga de la distribución del producto deshidratado, y la otra pata del proyecto es la DTEP y la CECIT, que son organismos, la DTEP, la Dirección de Escuelas Técnicas, y la CECIT, la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Jujuy, que intervienen porque este proyecto continúa una tarea que venimos realizando con un DTEM, que está orientado a capacitar a los alumnos y a la comunidad de la Escuela Agrotécnica General Arias, una escuela técnica que está en Humahuaca, en la construcción, mantenimiento y operación de secadores solares. Tenemos un proyecto anterior que está terminando, en los cuales estamos capacitando a ellos en un método constructivo de secado solar. Vamos a continuar trabajando con la escuela esta, con la EPA 3, en este proyecto, porque la idea es que ellos nos colaboren y ayuden en la construcción de los secadores y en el ensamblado. A esta escuela asisten los hijos de los productores de la Quebrada. Entonces, estas flechitas que en realidad tienen este signo deberían ser también en los dos lados. Todo este círculo se arma con la idea de mejorar la capacidad productiva y sobre todo la capacidad asociativa de los pequeños productores de la Quebrada, ya que no existe, no quiero decir que es inexistente, porque hay cooperativas en la Quebrada, hay cooperativas que trabajan hace mucho tiempo. Cauqueva es la más conocida, Prosol es otra de ellas, pero en general la capacidad asociativa de los pequeños productores es muy escasa, ¿sí? Con la idea de que se pueda fortalecer esas capacidades asociativas y al mismo tiempo poder mejorar una red de distribución o iniciar una red de distribución de los productores hacia un centro de consumo directo, como pueden ser los centros de salud, los comedores, las escuelas, y después una comercialización directa de sus productos secos. Y la otra cosita, con esto ya termino yo de contarles lo que estoy trabajando, es asociado a esto que les comentaba de eficiencia energética. Con Fabi venimos trabajando en el tema, realizamos una tarea de evaluación de proyectos de gestión energética y de planes de uso racional de la energía junto con el CFI, y presentamos este año un proyecto, un COFECIT, que está orientado a realizar un plan de uso eficiente de la energía y de generación de energía por medios renovables en el edificio de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, ¿sí? Es el edificio que está en la Avenida del Éxodo. La idea con este proyecto es muy sencillo, es básicamente ofrecer un plan de uso eficiente de la energía, ¿sí?, basado en esta idea de la eficiencia energética, capacitar al personal, realizar la implementación del plan, ya que el plan de eficiencia energética no es solamente colocar dispositivos, no es solamente automatizar el uso de energía, sino una fuerte componente en la capacitación del personal, ¿sí? Vamos a agregarle un sistema fotovoltaico para dimensionar y aplicar un sistema fotovoltaico de generación de energía eléctrica para realizar una sustitución parcial del consumo de energía del edificio, y asociado al plan de gestión energética, estamos planteando, sobre todo considerando los objetivos de desarrollo sostenible 7 y el 11, y las recomendaciones de la OMS sobre la ventilación en ambientes concurridos, ahora en tiempos de pandemia. Este es el edificio municipal de la ciudad de San Salvador de Jujuy, la capital de Jujuy. Sistemas de medición de dióxido de carbono en ambientes. Entonces, lo que vamos a hacer es implementar sistemas de medición de CO2 basados en la iniciativa Ventilar, una iniciativa nacional que tiene por detrás a Jorge Aliaga, para que se pueda cuantificar
la calidad del aire en los distintos ambientes, ¿sí? Los sistemas se basan en hardware libre y funcionan con un medidor de CO2, y lo que uno hace es dejarlo puesto en un ambiente muy al estilo de una alarma de humo, ¿sí? Cuando llega a la saturación o al nivel umbral, se activa una chicharra, se prende una luz, entonces en ese momento uno tiene que ventilar, ¿sí? La idea, como en este edificio continuamente hay un flujo muy grande de personas, es mantener la calidad de aire en el edificio con la posibilidad de replicarlo a los distintos edificios municipales de la ciudad de San Salvador. Y acá hay un pequeño prototipo, acá solamente se ve la pantallita, el sistema está un poco más allá de cómo funciona. Es un medidor de CO2 que se basa en Arduino, muy sencillo, muy práctico, y la verdad que funciona bien. Bueno, esto por mi lado. Gonzalo, hay una pregunta ahí, Fernando, Sí, si querés. Fernando. No, las preguntas las hacemos al final, perdón. ¿Ah? Ok. Al final. Sí. Ok, bueno. Sigo yo en la presentación y en el orden cronológico de incorporación al grupo, como ya comentó Gonzalo. Yo me incorporé en el año 2009 con una tesis doctoral, sí, con una beca doctoral de CONICET. La tesis estaba relacionada a la mejora en la eficiencia energética de estufas de curado de tabaco con un sistema híbrido sol-gas, buscando hacer un estudio económico ambiental tendiente a reconvertir energéticamente el sector. ¿Sí? En este tema hemos trabajado muchos años, desde el año, yo particularmente del año 2009 al 2016, todo lo que fue mi beca doctoral y postdoctoral. Lo que buscamos en ese momento fue, mediante un enfoque multidisciplinario, con que ya vienen mencionando la palabra desde el inicio del seminario, evaluar técnica, ambiental y económicamente esta propuesta. Esto incluyó desde auditorías de diagnóstico del funcionamiento y del consumo energético de estufas, evaluar alternativas de ahorro, que lo hicimos con la tesis de Pablo Vicente, la construcción de prototipos de laboratorio, todo orientado a la simulación, y a lograr lo que hacen en ese momento solicitaban los productores, que era propender a la automatización de las estufas. Luego evaluar ambientalmente tanto el ciclo de producción actual como con la propuesta a partir de la determinación de la huella de carbono, ¿sí? De la producción de tabaco Virginia, y económicamente hacer un análisis de la actividad mediante la determinación de su estructura de costos, que esto también lo hicimos con Pablo. La huella de carbono la hicimos con una tesis de grado de Horacio Dibayú, que ya lo nombraron también. Siguiente. Bien, bueno, acá comentarles rápidamente, porque fue un trabajo de muchos años que se inició desde el análisis del recurso con la determinación del índice de secado solar, ¿sí? Para ver si había potencialidad de incorporar secado, algún tipo de sistema, digamos, de provisión de energía solar térmica a las estufas. Lo hicimos con lo que contábamos en ese momento de fuentes de estaciones meteorológicas, ¿sí? Utilizamos también bases de datos de distintos lugares para hacer esta interpolación y estimar este índice. Bueno, acá a mano izquierda pueden ver una imagen de lo que son las estufas, ¿sí? Bulk curing, y el cultivo del tabaco. Yo puse tabaco Virginia para explicarles brevemente que es un tipo de tabaco, el tabaco predominantemente de producción en la provincia y en el NOA, ¿sí? Somos, en realidad, todo el NOA produce más del 80% del tabaco Virginia de todo el país. Y es una planta de tabaco que se va cosechando hoja por hoja y que requiere este tipo de tabaco un curado en estufa, se llama curado, en realidad es un proceso de deshidratado, pero como ocurren distintos cambios físico-químicos, se denomina curado, y que se lleva a cabo en estas estufas. Las estufas son estructuras de chapa galvanizada, ¿sí? Se denominan bulk curing al modelo de estufa, que tienen en la parte posterior, lo que se ve en la foto, son los quemadores de gas, ¿sí? Que están vinculados a un banco de intercambio de calor, y así ingresan a partir de un intercambiador de tubos, ingresa el aire caliente a la cámara de secado, ¿sí? Lo que hicimos fue primero hacer una auditoría energética del funcionamiento. Para esto fuimos a un emprendimiento privado que nos abrió las puertas, un productor local, que nos permitió instalar sensores para evaluar si existían o no pérdidas y el funcionamiento en realidad térmico de la estufa. De esta manera instalamos medidores de termocuplas en las distintas superficies, paredes, techos, la parte basal de mampostería, en el suelo, en el centro de la estufa, y en distintas posiciones a nivel longitudinal, porque las estufas cuentan con 12 metros de largo,
para evaluar si había una homogeneidad también en el flujo de aire y en las temperaturas. Estas auditorías se complementaron también con visitas donde pudimos tomar con cámaras termográficas, que puse acá una fotito, detectamos la existencia de pérdidas por detalles de la estructura, es decir, la falta de burletes, por ejemplo, en puertas, y la aislación que era deficiente en ese momento. Además, bueno, como lo mencioné con Pablo Vicente, probamos distintos sistemas, ¿sí?, de ahorro a partir de lo que había en bibliografía y también lo que proponían los mismos productores. Los evaluamos tanto desde el punto de vista térmico con el consumo de gas. Hay una antes que vamos a ver. Siguiente. Simultáneamente, bueno, la anterior, perdón. Simultáneamente lo que hicimos fue también a pedido de los productores evaluar a partir de las imágenes qué pasaba con la hoja de tabaco. Como les mencioné, lo que los productores solicitaban era algún tipo de herramientas para automatizar el curado que se hace de manera manual, es decir, el control de temperaturas, de apertura y cierre de ventanas, de ingreso de aire y los cambios de humedad se realizan de manera manual. Entonces, a partir de lo que encontramos en la bibliografía, nosotros propusimos un sistema de análisis digital de imágenes. Para esto construimos a nivel laboratorio un prototipo de secado, en esto estuvo trabajando Fede un montón. Se construyó un secador con una resistencia eléctrica que fue cargado con hojas de tabaco, se puso a punto el secador respetando la curva de curado de tabaco y se tomaban imágenes de las hojas de tabaco que fueron procesadas a lo largo del proceso, ¿sí? El procesamiento incluyó la decomposición en dos sistemas, el RGB y el HSB, que el HSB es la matriz, la saturación y el valor, ¿sí?, de la imagen. De estos tres canales, lo que obteníamos era el promedio y el desvío estándar. La idea era buscar si existía alguna relación o vinculación entre el procesamiento de la imagen de la hoja con el curado, ¿sí?, para propender a la automatización de alguna manera. Lo que logramos fue, después de poner a punto y lograr, porque el curado es un proceso muy delicado, ya que o podemos arruinar, ¿sí?, la calidad de la hoja, o la podemos mejorar o mantener, es decir, todo el trabajo que se hizo en el campo, ¿sí?, que duró un montón de meses, se puede arruinar con un curado defectuoso. Y el precio de venta del producto depende de la calidad en la que salen las hojas de tabaco de las estufas. Entonces, es delicado la automatización. Además, bueno, logramos con uno de los canales, que fue con el desvío estándar del canal H, que es el del matiz, logramos un buen ajuste con la variación de peso y vincularlo al mismo con los distintos estadios del curado, ¿sí? Esto es un trabajo que llevó un montón de tiempo, se realizó un montón de veces, se repitieron muchas veces los ensayos y culminó en una publicación que está ya en una revista internacional. Ahora es el siguiente. Bueno, junto con esto construimos un prototipo que está en el taller de estufa, repitiendo toda la estructura y como, digamos, son las actuales estufas Wood Curing. Como siempre buscando la automatización, realizamos un sistemita con un PLC en ese momento para controlar temperatura y apertura y cierre de compuertas para regular el ingreso de aire. Logramos un buen ajuste, una buena calidad de curado, y junto con este prototipo construimos otro que era el mejorado, con mejora en la aislación y con la incorporación de ya la energía solar a través de un calefón solar mediante losa radiante. Como los ensayos fueron realizados en el taller del INENCO y fueron muy buenos, esto luego se tradujo en un proyecto PEFIPEC-PRO del año 2012 de innovación productiva y tendiente al ahorro, en una vinculación entre el INENCO y la Cámara de Tabaco de Salta. De esta manera, a partir de uno de los centros comunitarios de estufado que tiene la Cámara de Tabaco de Salta en la localidad de San Agustín, lo que se hizo fue readaptar una de las estufas que actualmente estaban en funcionamiento, incorporándole las mejoras que surgieron a partir de todo el trabajo realizado durante el doctorado. Sí, en esto también, toda la puesta a punto y el control de la construcción y los ensayos estuvieron a cargo de Fede, porque yo luego quedé fuera de conexión un par de años, y la verdad que el prototipo funciona muy bien, ha tenido muy buenos resultados, se han logrado ahorros, recortes importantes en el consumo de gas,
sin influenciar o dañar de alguna manera la calidad ni el proceso de curado. Sí, de hecho, hemos tenido muchas conversaciones todavía hasta el día de hoy sobre el prototipo. Me preguntan de qué manera pueden realizarlo, por ejemplo, la Coprotap, otras empresas también han consultado y han visitado el centro de FA. Siguiente. La siguiente. Bien, durante el año 2017 yo me presenté a la carrera de investigadora científica, ingresé. Luego por una cuestión de papeles se demoró un montón mi ingreso oficial, pero a partir del año 2018 ya empezamos a tratar de establecer vínculos con empresas mineras, porque mi tema de mi plan de trabajo de la carrera está vinculado a la producción de litio, ya les voy a contar un poquito más adelante. Y en el año 2018 lo que logramos fue vincularnos con la empresa Galaxy Lithium, Sal de Vida, que actualmente ya cambió de nombre, a partir de una solicitud de la propia empresa, que nos pidió en ese momento un diseño conceptual de sistemas de provisión de energías renovables para una comunidad que se encontraba muy próxima a su proyecto, que es la comunidad de Ciénaga Redonda de Salar del Hombre Muerto. ¿Sí? En este convenio participamos un montón de miembros del INENCO con distintas propuestas tecnológicas, ¿sí? Desde calentamiento de agua, climatización de viviendas, destiladores, energía fotovoltaica, tratamiento de agua, ¿sí? Tratamiento de residuos, invernaderos. Y nosotros desde el grupo lo que hicimos fue coordinar, ¿sí? Tanto dentro del INENCO la elaboración de esta propuesta, como también con la comunidad, es decir, realizamos, acá lo que se pueden ver en las fotos, estuvo a cargo de ILE, talleres con la comunidad participativos para que ellos mismos definan, mediante un sistema de orden jerárquico, cuáles eran las necesidades y los requerimientos que la comunidad establecía como prioritarios. Si esto lo entregamos a la empresa, ellos lo habían hecho en el marco de su mecanismo de responsabilidad social, y bueno, pero fue un primer acercamiento y una vinculación con la empresa que todavía tenemos con muchos miembros de esa empresa y que a su vez pasaron a otras empresas. Siguiente. Bueno, como Gonzalo también les contó, en el año 2019 estuvimos en lo que sería el programa de eficiencia energética del CFI, del Consejo Federal de Inversiones, que en vínculo con la Secretaría de Energía de la provincia de Salta, para llevar a cabo este programa, nos solicitaron la capacitación, ¿sí?, de gestores energéticos. Acá también participaron otros miembros del INENCO y también miembros de la Universidad Católica, donde se capacitó una serie de profesionales, ¿sí?, y de personal idóneo en la realización de auditorías energéticas. En ese momento, el CFI había definido 3 ejes estratégicos para la provincia, que eran la producción de tabaco, el sector turístico y el sector industrial. Nosotros con Gonzalo intervenimos primero en la gestión del curso y además también en lo que fue la puesta a punto de las auditorías a partir de las prácticas. Luego Gonzalo fue el evaluador, ¿sí?, de estas auditorías una vez que se llevó a cabo, que fueron pagadas por el CFI, y él estuvo a cargo de todas las evaluaciones. Siguiente. Bueno, también a partir de ahí ya nos empezamos a vincular con este tema de eficiencia energética. Yo realicé una diplomatura en IRAM, y gestión de la energía, y ahora empezamos con el proyecto que ya les mencionó Gonzalo, con Jujuy, con el edificio de la Municipalidad de Jujuy. Actualmente, bueno, mi plan de trabajo como investigadora está vinculado al estudio y optimización del proceso de evaporación y secado de carbonato de litio con la incorporación de energías renovables. Como les comentaba, yo ingresé formalmente, tuve el alta a fines del año 2019, o sea que mi ingreso fue prácticamente en la pandemia. Está muy demorado, mucho delay el trabajo, pero incluía desde análisis del ciclo de obtención del carbonato mediante indicadores energéticos y ambientales, el modelado y validación del proceso de evaporación en pozas y del secado de las salmueras, con la idea de poder obtener herramientas que permitan optimizar este proceso. ¿Sí? Siguiente. Bien, actualmente el avance estuvo vinculado más que nada en vinculaciones, ¿sí? Estuvo relacionado a vinculaciones con empresas, tuvimos reuniones con mineras salteñas, por un lado para la provisión de datos meteorológicos sobre todo, que es lo que nos falta, con ERAMIN y POSCO.
Luego también tuvimos reuniones con Gonzalo, con mineras, para brindar asesoramiento en aspectos vinculados a la incorporación de energía solar térmica para el ahorro, ¿sí? Específicamente con Alfa Lithium. Y también tuvimos reuniones con Minerexar de Jujuy para desarrollar un proyecto de análisis de ciclo de vida del proceso de obtención de carbonato de litio. Es decir, que el interés está desde las empresas. Los siguientes pasos son vincular este tipo formalizar este tipo de vinculaciones a partir de stands o convenios, ¿ya? Y seguir avanzando con el plan de trabajo. Por mí eso es todo. Ok, gracias Fabi. Bueno, buenos días a todos, yo soy Liana. Les quería comentar entonces, en esta pequeña presentación, la línea de trabajo que tenemos con el grupo denominada La transición a ciudades inteligentes, una transición energéticamente justa. Dentro de esta línea de trabajo nosotros abordamos temas que tienen que ver con la planificación energética, la implementación sustentable de energía solar y la evaluación del impacto tanto económico como ambiental de estas estrategias de transición hacia una ciudad inteligente. Al siguiente. Me olvidé de contar lo que estaba pasando por las diapositivas. Ok, la anterior, perdón. Bien, parece. Bueno, como les había mencionado entonces los chicos previamente, la idea de esta presentación era plantear una presentación más de tipo descontracturada, sin quizás ahondar tanto en aspectos de tipo técnico, pero sí comentarle elementos que nos sirvan para analizar dónde comenzamos, como bien lo plantearon los chicos, y también hacia dónde vamos. Teniendo en cuenta, bueno, ese principio que nos planteamos con los chicos, quería compartirles una frase que en realidad resume un poco lo que es la línea de investigación que les había planteado previamente, ¿sí? Entonces la frase dice, viendo desde lo alto también se pierde la nitidez de los contornos, no te alejes demasiado de la tierra, ¿sí? Y entonces, en este sentido, bueno, mencionarles a qué nos referimos cuando hablamos de no perder la nitidez también y de este cable a tierra que tenemos que tener en el marco de esta línea de investigación, ¿sí? En principio, cuando nosotros nos referimos a la nitidez, hacemos referencia a la importancia de la definición de las escalas. Cuando nosotros trabajamos en el marco de la planificación energética y puntualmente la implementación de energía solar en las ciudades, es importante tener en cuenta que estamos cambiando nuestra escala de análisis, pasando de intervenciones puntuales a una escala de tipo regional. Entonces analizamos esas escalas en términos regionales, ¿sí? En este sentido, entonces es importante destacar que entonces nosotros estamos trabajando ahora con una escala de tipo regional, pero sin perder de vista, digamos, el nivel de detalle y tratando de lograr el máximo detalle posible, ¿sí? Por otro lado, también cuando nos referimos a la nitidez, es importante considerar que en esta línea de trabajo, entonces, la definición de las estrategias para la transición a una ciudad inteligente, considerando también el concepto de justicia energética, se realiza en base a un pool de indicadores. Teniendo en cuenta que estamos frente a un sistema bastante complejo, compuesto por múltiples actores, lo que tratamos de hacer con los indicadores es que estos indicadores reflejen lo máximo posible el comportamiento del territorio y sus actores dentro del sistema. Como observamos entonces, la tarea se vuelve cada vez más compleja. Sin embargo, siempre tenemos en vista con el grupo que a pesar, digamos, del número y la definición de indicadores, siempre detrás entonces tener en cuenta que estamos trabajando en el fondo con personas a pesar de que trabajemos en una escala regional o como bien lo hacemos mapeando indicadores, ¿sí? Entonces, en este marco de análisis se agrega una complejidad adicional que es el hecho de definir una asignación de tipo eficiente. Cuando planteamos entonces las estrategias para la transición a una ciudad inteligente, es importante tener en cuenta entonces que la estrategia que planteamos sea la más eficiente posible porque estamos hablando de la utilización tanto de recursos naturales como recursos financieros y recursos económicos para desarrollar esta transición, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la nitidez también nos referimos a ese aspecto. Por otro lado, cuando nos referimos al cable a tierra, siempre es importante tener en cuenta y destacar que la planificación energética en sí, puntualmente la implementación de energía solar en el marco de una ciudad inteligente, tiene una alta carga de subjetividad, ¿sí? Entonces, si bien mucho podemos discutir al respecto de si es buena la subjetividad o no es buena, lo cierto es que nosotros trabajamos mucho con la evaluación multicriterio, con la idea de reducir esta carga de subjetividad, pero siempre tener en cuenta, siempre tenemos en cuenta que en realidad en el fondo siempre va a existir una carga de subjetividad al margen de que estemos trabajando con un pool de indicadores. En este sentido nosotros consideramos que la subjetividad no es mala siempre y cuando sepamos
dónde queremos llegar. Y con esto hacemos referencia de nuevo a este cable a tierra. Teniendo en cuenta este aspecto, entonces consideramos que... Creo que hay un teléfono abierto por ahí. Ok, teniendo en cuenta esto, lo que nosotros consideramos en el grupo es que conceptualizamos a la implementación de energía solar entonces como un elemento estratégico que puede aportar hacia una sociedad más sustentable, en este caso hacia la transición a una ciudad inteligente, siempre teniendo en cuenta este marco de análisis que se relaciona justamente con la justicia energética. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, y a propósito entonces de lo que refiere entonces a la trayectoria, a los trayectos y perspectivas futuras entonces de esta línea de investigación, siempre es importante entonces recordar que existieron muchas personas que contribuyeron, digamos, a esta visión que hoy por hoy tiene el grupo con respecto a el rol que juega la energía solar puntualmente dentro de la transición a esta ciudad inteligente, ¿sí? Bueno, ahí en la foto estamos viendo varias personas, algunos son miembros del INENCO, otros no. Pero sí, bueno, quería aprovechar este espacio en principio para agradecerles, digamos, porque muchas veces existieron, por ejemplo, charlas o el hecho de dar, por ejemplo, creo que hay un micrófono ahí. O el hecho de dar, Por ahí, por ejemplo, no sé quién es el host que lo podría apagar. Capaz que Marco pero... A ver. Creo que hay uno abierto, no sé. Sí, el de Hugo Zurigoy está abierto, que dice Medina, el que está interrumpiendo. Ok, bueno, parece que dice, volvió el silencio. No, bueno, y les decía que existieron muchas personas, digamos, que forman parte de INENCO y también de la facultad y de otros lugares, que contribuyeron a esta visión que hoy por hoy tenemos como grupo dentro de esta línea de trabajo, ¿sí? Bueno, en este sentido también quería aprovechar este espacio para mencionar que muchas veces estas personas dieron charlas o dieron materias optativas que quizás no marcaron un impacto importante, digamos, para estas personas, pero sí para otras personas. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, a estas personas que muchas veces nos definieron estos contornos que contribuyen, digamos, a esta forma de ver a la energía solar puntualmente, es que pasamos, particularmente en esta línea de trabajo, de tener un abordaje, como yo le decía, de análisis puntual en el territorio, como por ejemplo la implementación de secadores solares para la producción de harina de algarroba, a tener un enfoque más de tipo regional asociado justamente a la planificación energética, ¿sí? Dentro de este trayecto, lo que nosotros hicimos en principio fue abocarnos también al mapeo del potencial térmico y fotovoltaico de la implementación de la energía solar en el ámbito de la provincia de Salta. También hicimos un mapeo del potencial financiero y el potencial económico y en función de ello también desarrollamos escenarios prospectivos de análisis, teniendo en cuenta que en este caso habíamos estado trabajando con un nivel de detalle de radio censal, ¿sí? Posteriormente, hoy en la actualidad, estamos tratando de replicar un poco y ajustar este análisis a todo el país para ver cómo se comportan, digamos, estos indicadores y hacer un análisis un poco más extendido. Posteriormente, como yo les decía, también estamos trabajando en tratar de mirar con un mayor nivel de detalle estos análisis que estamos planteando. Es entonces que hoy por hoy, en función de el proyecto que les había presentado también Gonzalo anteriormente, que se asocia al desarrollo de definición de estrategias para una transición a una ciudad inteligente con la implementación de energía solar, particularmente en la ciudad de Salta. En este marco estamos trabajando entonces en el recálculo de los potenciales, pero como les decía, cambiando la escala de análisis, y la idea es tener estos potenciales con un nivel de detalle a nivel de edificio. Esto implica muchos desafíos, digamos, de tipo técnico que tienen que ver con el relevamiento de la ciudad de Salta. En principio, este relevamiento se va a realizar a partir del uso de un dron y debido entonces a la magnitud de información que vamos a generar es que estamos empezando a trabajar entonces aplicando ciencia de datos, siempre con la idea de definir áreas prioritarias de acción con un enfoque multicriterio para la implementación de energía solar, tanto térmica como fotovoltaica, teniendo en cuenta, bueno, el marco conceptual que habíamos planteado anteriormente. Y bueno, haciendo foco también en la relevancia de lo que son las perspectivas sociales y qué piensan entonces las personas con respecto a cómo debería ser esta transición a una ciudad inteligente y el rol que va a jugar entonces la implementación de energía solar en este marco de análisis. Siguiente.
Ok, bueno, esto para mencionarles ya y tratar de ir cerrando la presentación, algunos elementos que nos sirvieron a nosotros de base para plantear nuevos puntos de partida. En principio, como yo les mencionaba, habíamos estado trabajando en el mapeo de potenciales. El mapeo de potenciales nos permitió identificar que existe en realidad en la provincia de Salta tanto factibilidad técnica como financiera y económica para la implementación de energía solar, tanto térmica como fotovoltaica. Pero cuando nosotros hicimos un análisis pormenorizado de otras variables que tienen que ver más con aspectos de tipo socioeconómicos y ambiental, nos encontramos con que el sistema de información geográfica que desarrollamos exponía una situación de inequidad en el acceso a la energía y situaciones de injusticia energética. También encontramos que el escenario actual entonces agudizaba esta situación de pobreza energética. Nos encontramos con que en realidad la población más vulnerable de la provincia de Salta tiene un costo energético más alto. Es que en función de estos resultados es que comenzamos a definir, como les decía, indicadores multicriterios para definir entonces áreas prioritarias de acción, pero con un nivel de detalle de radio censal. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, estos fueron entonces los elementos de punto de partida para comenzar a trabajar con un mayor nivel de detalle, teniendo en cuenta el enfoque de ciudad inteligente. En principio, entonces, las preguntas que tratamos de respondernos es que sí, qué pasaba en la ciudad de Salta y averiguar si entonces el modelo que habíamos encontrado anteriormente se replicaba dentro de la ciudad de Salta. En principio nos encontramos con que el modelo de inequidad en el acceso a la energía se replicaba entonces en la ciudad de Salta. Sin embargo, cuando nos planteamos, digamos, como yo les decía, tener un mayor nivel de detalle en la escala de análisis, trabajando a nivel de detalle de techo, nos encontramos entonces comenzamos a conceptualizar en realidad el entorno urbano entonces como un ecosistema. Con lo cual, entonces, si bien estamos trabajando en el cálculo de potenciales, mantuvimos el enfoque conceptual que les había mencionado anteriormente, pero bueno, obviamente cambiaron los desafíos y el nivel de detalles. Es en este marco entonces que comenzamos a relevar la superficie, por ejemplo, de techos de la ciudad, del sector residencial de la ciudad de Salta, para comenzar a trabajar con la identificación de lo que son las células urbanas. Entendiendo que, bueno, una célula urbana es una unidad de manejo operativo a nivel territorial que nos permite identificar entonces, en este caso, agrupaciones de barrios o sectores que tienen características socioeconómicas similares, demandas energéticas similares y que por lo tanto permiten desarrollar una planificación energética con un mayor nivel de detalle. Les puse ahí un mapita para mostrar un poco los resultados que estamos obteniendo, que por ahora logramos obtener, que es un mapa de las células urbanas en el que relevamos en la actualidad 12.300 techos aproximadamente de la ciudad de Salta, del sector centro y el sector norte. Por ahora nos encontramos entonces trabajando en la estimación de los potenciales, como les decía, entonces a nivel de edificio, a nivel de techo para estas 12.300 viviendas. Siguiente. Ok, y bueno, respecto a las perspectivas futuras y hacia dónde vamos, un poco queda marcado, digamos, en función de lo presentado anteriormente, pero en esencia, quizás el objetivo, digamos, a mediano plazo consiste en terminar de desarrollar este sistema de soporte a las decisiones para la implementación sustentable de energía solar en el entorno urbano de la provincia de Salta, utilizando justamente un modelo multicriterio y utilizando como herramienta de base, entonces, los sistemas de información geográfica. En el mapa anterior yo les había mostrado un mapa preliminar del relevamiento de los techos de un sector de la ciudad de Salta. Sin embargo, nuestra idea principal es generar un modelo en 3 dimensiones de algunos sectores de la ciudad de Salta, como les mencionaba anteriormente, a partir del relevamiento con vuelo de dron. Estuvimos un poco retrasados, digamos, en este relevamiento, porque bueno, hubo un retraso en asignación de los fondos a los proyectos, con lo cual, bueno, en esta etapa, por el momento ya nos llegó el equipamiento y tenemos que empezar entonces a realizar los vuelos para generar este modelo en 3 dimensiones. Estimamos entonces que este modelo en 3 dimensiones nos va a permitir recalcular entonces el potencial con un nivel de detalle que vamos a tener un error de 2 centímetros en la estimación, digamos, de la superficie de techo, y esto además nos va a permitir estimar entonces la altura de las edificaciones, con lo cual va a ser posible entonces estimar el efecto del sombreo
y incorporarlo entonces en el análisis dentro de los potenciales calculados. Bueno, y con ello esperamos finalmente identificar áreas de acción prioritaria, bueno, con el enfoque que les había mencionado anteriormente, siempre haciendo foco también en la importancia, digamos, del componente humano, sobre todo cuando nos paramos, digamos, dentro del marco conceptual de las ciudades inteligentes. Entonces, en este marco también esperamos avanzar en el estudio de las perspectivas sociales respecto a las estrategias de transición a una ciudad inteligente. Entonces nos preguntamos, la idea es averiguar si qué piensa la gente con respecto a si en realidad es una buena alternativa a la implementación de energía solar en el entorno urbano, si en realidad en este marco importan aspectos que tienen que ver con la justicia ambiental, cuánto importan los aspectos ambientales o las asignaciones económicas financieras que se tengan que desarrollar al respecto. Siguiente, y ya termino. Bueno, y contarles que bueno, vamos a continuar trabajando en esta línea de investigación y bueno, invitarlos a todos aquellos que se quieran sumar a trabajar, siempre son bienvenidos. Bueno, sigo yo, me parece. En honor al tiempo, entonces voy a tratar de ser un poco breve. Vamos a la siguiente, Gonzalo. ¿Cuál es el punto de partida de esta exposición? En realidad, la idea era explicar un poco cuáles eran los resultados que tuve con mi doctorado. Vamos a la siguiente, Gonzalo. En el cual vine trabajando sobre la relación entre pobreza, privación relativa, de distintos aspectos, ¿no? De distintos enfoques. Por un lado, un enfoque más bien demográfico, más bien macro, pero siempre tratando de tener en cuenta la definición ya a nivel de hogar, a nivel de individuo. Y por otro lado, un enfoque más cualitativo, a partir del cual se analiza cuáles son las relaciones dentro del territorio con respecto a las formas de percibir y de vivir esa situación de pobreza o de privación relativa. Esto también llevó a plantear necesariamente cuáles son las políticas de desarrollo, o plantear este problema en términos de desarrollo, podríamos decir, para tratar de mitigar esa situación de pobreza o de privación relativa. Este punto de partida fue, digamos, complementado posteriormente en el trabajo de doctorado con las cuestiones asociadas al acceso a la energía en el marco de los derechos básicos, ¿no? Vamos a la siguiente, Gonzalo. Nosotros vemos que en general el acceso a la energía comparte, al menos en las definiciones geográficas, acá estamos viendo resultados de distintos indicadores que han sido publicados. Por ejemplo, tiene que ver con las formas de acceso al gas a nivel de radio censal, y el anterior tenía que ver con los resultados de un índice de privación relativa a nivel de radio censal. Vemos que comparten configuraciones geográficas con respecto a los valores de esas variables, ¿no? Es decir, que en los lugares donde hay alta privación, en general también hay privación en otros derechos básicos, ¿no? Entre los cuales situamos también el acceso a la energía. Y también esto lleva a plantear cuál es la relación entre el acceso a la energía con otros derechos básicos. Estamos hablando de vivienda, trabajo, salud, educación. En ese marco es que se plantea, desde la bibliografía, se viene planteando, sobre todo los trabajos surgen finales de los 90 y desde el 2005, 2007 fuertemente, estos debates sobre el acceso a la energía como un derecho humano más. Este marco, vamos a la siguiente, nos posibilitó plantear también de qué manera el acceso a la energía puede implicar una mejora en otros aspectos de privación de derechos básicos, ¿no? Todo este proceso fue guiado por un concepto que es el de tecnologías para la inclusión social, que resulta muy útil para plantear, por ejemplo, cuáles son los efectos que tiene la inserción de ciertas tecnologías en un contexto socioeconómico y en un contexto sociocultural, sobre todo. En este sentido, la inclusión de estas nuevas tecnologías que posibilitarían la accesibilidad energética plantean un desafío, ¿no? Y es bien interesante de pensar cómo es que se puede dar esto, qué efectos trae para las poblaciones, y también en el sentido de mejora de la calidad de vida, si esto es un hecho o no, ¿no? En este sentido, empezamos a trabajar sobre
digamos, desde una perspectiva más vinculada a esta relación pobreza-desarrollo, planteando cómo pueden ser las definiciones de estas políticas de desarrollo en el marco de la inclusión de energías renovables, ¿no? Entonces, pensamos a las energías renovables como una tecnología para la inclusión social que posibilitaría la ampliación de los derechos y va mucho más allá de la mera electrificación de una zona aislada, ¿no? Este paradigma más o menos es el que trata de guiar la investigación, tanto en lo que fue el trabajo de doctorado, como también fue siendo el trabajo postdoctoral, en mi caso, y compartimos mucho también con ILE, en estos proyectos que venimos realizando. Entonces, es plantear, decía, cómo se pueden dar estas políticas de desarrollo en función de los aspectos territoriales. Y también es tener en cuenta que el problema de la accesibilidad a la energía puede ser comprendido como un problema también de accesibilidad a otros derechos elementales, ¿no? Entonces, en general, el problema conceptual, o los problemas conceptuales que guían este trayecto formativo que tuve, tienen que ver con esto que estamos viendo acá. Por un lado, la relación entre pobreza y acceso a derechos elementales, lo que ya expliqué. Entender que aquí también hay una forma específica de pobreza, ¿no?, que está asociada al acceso a la energía, es decir, que cobra entidad. Podemos definir un fenómeno específico que es el de la pobreza energética, que tiene que ver justamente con estos efectos que trae las privaciones en el acceso con respecto a su equidad, su calidad y su seguridad, podríamos nombrar algunos aspectos del acceso, con respecto al desarrollo y calidad de vida de la población, ¿no? En ese marco empezamos a pensar también cuáles son los diseños de políticas de desarrollo para la mitigación de ese fenómeno, estamos hablando de la pobreza energética, y plantear también entonces a las energías renovables como una vía para la transición energética justa, ¿no? Entendemos por transición energética justa un concepto más bien amplio, de la mano de Pablo Bertinat, por ejemplo, donde comprendemos que tiene que ver con la definición de un sistema energético más equitativo, más democrático, menos contaminante, ¿no? Y también guiado por este concepto de tecnologías para la inclusión social, ¿no? Es decir, todas las innovaciones que se realizarían en este sistema energético tendrían que estar guiadas con un criterio de incluir estos sectores que están en una situación de privación. Con respecto a la cuestión metodológica, es decir, este es el programa conceptual, bueno, ¿cómo lo vamos a trabajar desde lo metodológico? El enfoque que se optó tuvo que ver con, por un lado, definir métricas que permitan realizar un seguimiento de este fenómeno, entonces nos vamos a preocupar por la definición de índices e indicadores que permitan ver si es que evoluciona y cómo lo hace, a quién afecta más, a quién menos, y que también permitan ver si las políticas definidas desde el Estado impactan o no sobre la población que está en situación de privación relativa o que está en situación de pobreza energética o de injusticia energética, ¿no? Y definir también vías de análisis que permitan agrupar hogares con aspectos comunes y que precisen el impacto sobre ellos. Esto ya teniendo en cuenta cómo es que vamos a definir políticas focales, pensando, ¿no?, en un trabajo más enfocado a la cuestión de este par pobreza, desarrollo, y entonces cuáles son las alternativas de desarrollo para mitigar la pobreza. Nos preocupamos por definir este problema de la forma más específica posible a la población, para definir políticas específicas para esa población, ¿no? Vamos a la siguiente. Entonces, a partir de estos problemas conceptuales y ese marco metodológico, hemos tenido algunos resultados. Por ejemplo, esto que tiene que ver con las definiciones de pobreza energética y acceso a la energía como derecho humano. Hubieron algunas publicaciones también con respecto a la definición de privación relativa y estos distintos indicadores que fuimos elaborando, ¿no? En este caso tenemos un PICTB y un proyecto CIUNSA que estoy dirigiendo, que tienen que ver directamente con la cuestión de pobreza energética. Por un lado, tiene que ver con cómo se estima, ¿no?, un indicador de pobreza energética para aglomerados urbanos en Argentina. Un indicador que permita emplear datos que son públicos, como la encuesta permanente de hogares,
una encuesta que es usada también para evaluar, por ejemplo, el indicador de pobreza por ingresos que evalúa INDEC todos los trimestres, y también permite evaluar cuál es el impacto que tiene o no una política como la tarifa social en la mitigación de la pobreza energética. Esto también abre otras líneas de trabajo que tienen que ver con el análisis de estas políticas energéticas para el sector residencial y que permiten plantear cuáles han sido, dentro de las definiciones de esas políticas energéticas, los conceptos de base que se tuvieron sobre el acceso a la energía, sobre la energía, y también los intereses y políticas específicas, ¿no?, del sector privado para la definición de estas políticas que se aplican sobre el sector residencial. Acá simplemente quiero mostrarles muy rápidamente, no quiero entrar en detalle, el primer cuadrito, el que vemos abajo, a la izquierda, que es simplemente la evolución del índice de pobreza energética para los aglomerados urbanos. Está medida por trimestres, vemos que tiene un comportamiento estacional, y en el cuadro de la derecha vemos que cuál es el alcance que tiene la tarifa social sobre los hogares en situación de pobreza energética, y vamos a ver que llega a ser más o menos el 50%, ¿no? Es decir, vemos una problemática creciente en Argentina, sobre todo a partir de los aumentos de la tarifa en el año 2016 en adelante, y vemos que las políticas que han sido definidas no están bien aspectadas, digamos, para trabajar esta problemática, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, luego de las publicaciones que venimos realizando en este marco, sucedió que, bueno, desde la UNL, que es la Universidad Nacional del Litoral, una ONG que es Tramatierra, y la UTN Regional Santa Fe, se interesaron por este trabajo que veníamos realizando y las publicaciones que teníamos, y se nos invita a formar parte de un proyecto para la estimación de pobreza energética en la ciudad de Santa Fe, ¿no? Esto fue algo muy bueno porque nos permitió definir una encuesta específica para la problemática que evalúa y vino evaluando el Observatorio Social de la UNL. Podríamos pensar como una oficina de estadísticas de la UNL, que todos los años lanza una encuesta que es representativa de la ciudad de Santa Fe en sus distintas zonas, ¿no? Esto fue que nosotros definimos un módulo energético que se adicionó a esa encuesta y nos permitió contar con datos de primera mano, ¿no?, sobre todo para analizar esta problemática en Santa Fe. Se evaluó durante los años 2018 y 2019, se plantea seguir evaluándola, pero bueno, sucedió la pandemia y entonces se suspendieron todas las encuestas, ¿no? Acá vemos en fotito un encuestador realizando el trabajo. A partir de estos datos, vamos a la siguiente. Es decir, a partir de los datos que logramos conseguir y la encuesta que evaluamos, pudimos definir un indicador multidimensional específico para la ciudad de Santa Fe, que bueno, la verdad que tuvo mucho éxito, mucha repercusión. Tiene en cuenta estas dimensiones que ven ahí, que tienen que ver con la eficiencia térmica de la vivienda, la ineficiencia energética de la tecnología que se emplea en los hogares, el comportamiento de consumo energético que tienen esos hogares, alto consumo y costo asociado al ingreso, y las características de inseguridad en el acceso a energéticos residenciales, ¿no? Este indicador multidimensional fue evaluado, fue presentado en distintas oportunidades, en el Consejo Deliberante y bueno, distintos órganos administrativos de la ciudad de Santa Fe. La verdad es que fue un trabajo muy bueno. Se está planteando también definir desde el Estado, a partir de este primer ensayo, una estimación de pobreza energética similar, pero para la provincia de Santa Fe, y también se está hablando de definir también un órgano de dependencia estatal que se encargue de la cuestión de la pobreza energética a nivel, para la provincia de Santa Fe, ¿no? Vamos a la siguiente. Claro, tenemos que tratar de conservar, decía en un principio, la mayor precisión para la definición de estos fenómenos, ¿no? Esto implica, decía también, definir
cuáles son las características de esos hogares con respecto a otros aspectos que están asociados a la pobreza, a la situación de pobreza, vulnerabilidad y pobreza energética. En ese sentido es que nosotros venimos empleando técnicas de análisis de grandes datos, sobre todo para los datos censales, y también para estas encuestas que tienen muchos casos, como en la ciudad de Santa Fe, y nos permiten realizar agrupamientos de hogares con características similares. Esto que les muestro acá es simplemente dos resultados que tenemos con respecto a estas prácticas, digamos, de aplicación de grandes datos, ¿no? En la izquierda simplemente es la aplicación de un método de clusterización, igual que en la cuestión del mapa de la derecha. En la izquierda vamos a ver, por ejemplo, para los aglomerados urbanos de Argentina, que en general podemos reconocer 4 grupos bien conformados de hogares que están en situación de pobreza energética, en donde lo primero que vemos es que la cuestión de género importa bastante. De hecho, se definen estos 4 clústeres, primero que nada, a partir de la cuestión del sexo, si son jefas o jefes de hogar, ¿no? Toda esta información nos permite ir definiendo continuamente y con mayor precisión cómo es que se configuran esos hogares que están en situación de pobreza energética, y también nos permite pensar, a partir de esas configuraciones específicas, cuáles serían las posibles políticas focales que se encargarían de mitigar la cuestión de la pobreza energética, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta la configuración de estos clústeres. Algo muy similar con el mapa de la derecha, nada más que a nivel de radio censal para toda Argentina. Vamos a la siguiente. Entonces, ya como para ir cerrando esta pequeña presentación, planteamos algunos objetivos a mediano plazo. En particular, estamos trabajando ahora con la definición de estilos de consumo, ¿no? Me interesa ver cómo es que se accede a la energía y cuáles son los estilos de consumo de acuerdo a las características socioeconómicas y sociodemográficas de los hogares. Para hacer esto estamos trabajando también con FEDER, en el marco del proyecto PICT. En la definición, ya le va a explicar muy bien Fede, de unos, yo les llamo bichitos, imagínense el nivel de conocimiento que tengo en la temática, de unos bichitos que permiten hacer auditorías energéticas, sobre todo de los consumos eléctricos, en las viviendas, ¿no? Esto nos va a permitir conocer a nosotros cómo es que se consume la energía en cada una de las viviendas. Obviamente, cuáles son las viviendas que vamos a aplicar, no se van a aplicar estos instrumentos a todas las viviendas, sino algunas, que son elegidas a partir de los resultados que tenemos en todos los procesos que ya les vengo mostrando, ¿no? Sobre todo a partir de los análisis de agrupamientos de hogares. Interesa ver cómo es la percepción del acceso a la energía, no solamente cuáles son las prácticas de uso, sino también cómo se percibe ese uso, cómo se percibe la energía, y cómo se perciben las políticas energéticas con respecto a los aspectos de calidad, equidad y seguridad. Esto para tratar de definir un índice de pobreza energética para regiones urbanas de Argentina, es decir, un indicador que esté enfocado a las características de percepción, acceso y uso de la energía a nivel regional, ¿no? Actualmente también estoy trabajando junto con la Red de Pobreza Energética y la CEPAL. Me invitaron a formar parte de un grupo que viene trabajando en la definición de un indicador de pobreza energética para Argentina y para Uruguay. Y estamos justamente, estas son las discusiones que estamos teniendo ahora, porque por un lado tenemos limitaciones con respecto a las bases de datos para definir el indicador que queremos definir, y por otro lado también tenemos, por supuesto, discusiones teóricas y metodológicas con respecto al fenómeno de la pobreza energética, ¿no? Entonces, les decía, la idea es llegar a definir un indicador de pobreza energética para regiones urbanas de Argentina que sea específico a lo territorial, ¿no? Y que tenga que ver con estas formas de acceso, uso y percepción de la energía. Y bueno, finalmente, generar algunas herramientas de planificación para la incorporación de energías renovables en el marco de la transición energética justa. Y en esto venimos trabajando también con Ileana en el proyecto que ella ya les comentó. Así que bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por
su atención. Hola, bueno, soy Federico. Bueno, como escucharon, estuve trabajando, apoyando, asistiendo a todos los investigadores que hablaron antes y a Miguel también, que no habló ahora, pero es el director. Siempre en el tema de medición, de adquisición de datos, luego incorporé el tema de telemetría para que estos datos puedan ser vistos desde cualquier parte, puedan ser compartidos. Ahora, más recientemente, con el tema de investigación de Rodrigo, tengo que empezar a incorporar el tratamiento de grandes volúmenes de datos, o la Big Data, y todo esto con el Internet de las Cosas, o como simpáticamente quise poner acá, las cosas del Internet, ¿no? Bueno, entonces esto es, lo que voy a contar es una aplicación específica para este caso, pero básicamente sirve para, es muy flexible. Bueno, entonces los objetivos en este trabajo son medir el consumo eléctrico para ver los patrones de consumo, las costumbres de cómo consume la gente en sus casas, ver cómo esto afecta la temperatura, la humedad dentro de la vivienda. También se toman la temperatura y humedad en el exterior, ¿sí? El desafío es que los datos sean coherentes, es decir, que no haya redundancia, que no se pierdan. La integridad de los datos es que, la coherencia es que no se pierda ningún registro y la integridad es que no se te borren. Bien, entonces, estos datos tienen que estar disponibles de manera remota, en forma de resúmenes y en planillas típicas en formatos separados, en valores separados por coma, ¿verdad? El investigador tiene que ser capaz de analizar la evolución de los datos medidos en función del tiempo para calcular valores directos, indirectos y patrones de consumo. Siguiente. Bien, en esta diapositiva un poco resumo el resultado de muchos años de probar distintos tipos de tecnologías, de software. Al final, hasta ahora, llego a la conclusión de que lo más apropiado, por ser de código abierto y por la gran cantidad de usuarios que hay y por la flexibilidad que tienen, son MQTT, que es un protocolo de conectividad de máquina. Es muy usado por el Internet de las Cosas y fue diseñado como un transporte ligero de mensajería que consiste en publicaciones y suscripciones, es decir, hay un emisor y mucha gente que se suscribe, o muchos emisores y alguien que se suscribe. Existe desde finales de los años 90, o sea que no es algo nuevo. Lo importante es saber que su forma de transmitir es asincrónica, es decir, que no es necesario que estén los dos conectados al mismo tiempo, el que recibe y el que emite. Esto lo que nos permite es que si se cae un servidor, no se voltean una antena o lo que sea, los datos no se van a perder. Por otro lado, el mensaje va empaquetado en JSON, que es un formato ligero para el intercambio de datos, que es fácil de leerlo y escribirlo para los humanos, es como una estructura de árbol, ¿no? Donde uno dice provincia Salta, manzana tanto, casa 23, humedad tanto, temperatura, así como lo estoy diciendo, así, y la máquina lo lee y lo puede interpretar. Para asegurarse de que no se pierdan los datos, cosa que ya me ha pasado y es muy triste, existe una tecnología muy conocida, deben haber escuchado, MySQL, que te permite hacer consultas e interacción con la base de manera concurrente, es decir, que varias personas pueden mandar muchos datos al mismo tiempo y no se va a colgar el servidor, no se van a perder los datos. Bueno, es muy importante esto a la hora de registrar los datos. Y por último pongo Node.js, Node.js, Python y Arduino IDE, que son los lenguajes, por así decirlo, de programación que yo específicamente elijo usar. Podrían ser otros,
pero la verdad que estos son los más populares y existe infinidad de códigos y software disponible, por lo que el desarrollo de los algoritmos y los códigos es muy fácil, es copiar y pegar casi. Siguiente. Bien, entonces en este caso particular para las auditorías, el sistema se compone, en la parte de abajo vemos que hay una cantidad finita, pero grande, de domicilios, que en el rectángulo de abajo de cada domicilio vemos que va a registrar el tiempo, la energía, la temperatura y la humedad de la vivienda. Para hacer esto, dispone en el cuadro de arriba, tenemos Wi-Fi, que tenemos una antenita, tenemos quizás un switch, un módem, ¿sí? Y tenemos la base de datos con la Raspberry Pi y un dispositivo inalámbrico que puede estar, no sé, en alguna habitación, en el techo, fuera de la casa. O sea, desacoplado de la Raspberry Pi. Digo Raspberry Pi, podría ser cualquier otro dispositivo que funcione como concentrador. Cada domicilio, a través de la línea verde, le va a mandar su información al servidor, que podría estar en la universidad, podría estar en cualquier lugar. ¿Qué va a hacer? Va a almacenar en archivos la información, la va a tener disponible en una base de datos y además lo que va a hacer es poner a disposición del investigador para mostrar a través de gráficos. En la línea azul vemos que un usuario, es decir, un investigador, accede a los datos para grabarlos en su computadora, para verlos en la pantalla, o también puede trabajarlos directamente online desde la nube, como vamos a ver en las últimas diapositivas. La idea es que se puedan compartir los datos entre usuarios y que además se pueda establecer un sistema de privilegios, por eso hay un candadito, porque, bueno, no cualquiera puede acceder a cualquier dato, entonces eso tiene que estar perfectamente estructurado. Bueno, en el lado izquierdo estoy yo, a las corridas siempre, tratando de dar soporte a todo. Siguiente. Otra vez siguiente, está duplicada. Bien, veamos la casa. Básicamente es el bichito que hablaba Rodrigo. ¿En qué consiste? Es una Raspberry Pi donde está instalado un cliente Mosquito MQTT, está instalado un servidor Node-RED, que es el que va a emitir los mensajes hacia la nube, está instalado un servidor MySQL que, bueno, hace que los datos, si se llega a caer el servidor en la nube, está la información en la... y además MySQL es un lenguaje estructurado de consultas, por lo que ya está, si uno quiere sacar un promedio, si uno quiere hacer, cruzar datos entre tablas, ya está todo listo. Es muy importante este MySQL, y ahí le pongo Python, porque es el lenguaje que yo uso, pero bien podría ser R, C++ o cualquier cosa. Bien, este servidor Raspberry Pi lo que está conectado a través de un cable al medidor de consumo, que en particular es lo que nosotros elegimos, podría haber sido otra cosa. Por ejemplo, cuando yo digo otra cosa puede ser una camarita enfrente del medidor de consumo con un reconocedor de imágenes, y eso se traduce a números y va al número. En nuestro caso nosotros elegimos esto, que era más barato. A la izquierda tenemos un microcontrolador ESP, que, como digo, podría estar con una camarita grabando el medidor de consumo, pero en este caso el microcontrolador ESP, que también tiene instalado el protocolo MQTT, en nuestro caso particular es un Arduino, anda a batería, o también podría estar enchufado, pero lo interesante es que se pueda desacoplar y por lo tanto transmitir su información en Wi-Fi, y en nuestro caso está midiendo humedad, temperatura, podría medir otro termocuplas, presión, bueno, entonces la Raspberry, cuando toma los datos, dice, a ver, yo dispongo de internet Wi-Fi particular familiar, es decir, pagan una suscripción, o sea, ellos están pagando un Wi-Fi, sí, si la familia cuenta con Wi-Fi, lo mandamos por ahí, que es baratísimo. Si no cuentan con Wi-Fi, nosotros le hemos incorporado un módulo SIM 800 o SIM 900, también esto es a modo ilustrativo, y a través de cualquiera de las dos vías va la información a internet, ¿no? A la nube. Siguiente. Bueno, acá les muestro el lenguaje Node-RED.
es muy interesante porque actualmente ya se programa muy poco en código. En realidad, si uno abre alguno de estos nodos, sí va a encontrar algo de código. Por ejemplo, ahí donde ustedes ven, dice que ESP datos. ¿Eso qué quiere decir? Que le llega a través de Wi-Fi, un mensaje del dispositivo ESP, le llega un mensaje con datos en formato JSON. A eso yo lo trabajo con un código, que en este caso es una función JavaScript, ¿sí? Pero acá también podría haber un Python, lo que sea, y a esos datos que me llegan, después de trabajarlos, ahí puedo sacar un número indirecto, puedo hacer algún cálculo, ¿no? Si me llegara la distancia y el tiempo, podría hacer una función que calcule la velocidad, y a eso lo almaceno en una base de datos. Es importante esta parte porque actualmente esto es muy fácil porque yo podría reemplazar alguno de estos nodos, como les decía, si de repente la información me llega a través de una cámara de video, porque reconoce texto, o me llega a través de pulsos eléctricos que miden la cantidad de veces que da vuelta una rueda por segundo, no me importa, yo simplemente cambio un solo nodo, el resto del programa queda igual, con lo cual, y acá donde dice base, ese es un nodo de MySQL, pero podría ser cualquier otro tipo de base de datos, con lo cual uno consigue una flexibilidad enorme a la hora de interconectar sistemas dispersos. Siguiente. Bueno, acá está en MySQL la matrix. Acá vemos cómo se van almacenando los datos. Tenemos el identificador en la columna izquierda, 1300, cada uno es el identificador de cada dato, por eso no se pierde ningún dato. Y tenemos a continuación el consumo, que bueno, sorprendentemente en la columna más derecha está en kilovatios, entonces te dice estás consumiendo 1300 vatios por segundo por hora, bueno, no me acuerdo. En el otro lado tenemos el dispositivo, ¿no? Tenemos el identificador de cada medida, el identificador del dispositivo nos dice a qué hora fue registrado y por supuesto el valor, temperatura y humedad. Bueno, seguimos, esa es la matrix, pero como a nadie nos gusta estar con eso, como le digo, Node.js, Node.Red nos brinda una interfaz gráfica donde uno arrastra simplemente una agujita o uno arrastra un chart, un gráfico, y simplemente conecta los datos que venían, así como uno... a ver, ¿podemos ir un poquito más atrás, por favor? Volvamos. Ahí, no. ¿En la otra? ¿En la que sigue? No. Seguí para adelante. Ahí. Ahí donde dice base, yo ahí, en vez de meter los datos que me están llegando en una base de datos, puedo bifurcar el camino o cambiarlo, y en vez de meterlo en una base de datos, lo meto en un chart. Bueno, ahora sí seguimos. Entonces, el resultado de meter los datos en un chart es esto. En vez de ir a para una base de datos, te lo muestra por la pantalla en un hermoso gráfico de valores contra tiempo. Bueno, seguimos. Bueno, y todos estos datos que se almacenan en algún archivo, a su vez, van a parar a otro servidor, que en realidad está en el mismo anfitrión, o sea, están en la misma máquina, pero son de distintos pedazos de software, en donde uno puede aprovechar toda la potencia de Jupyter, que es un entorno que nos permite trabajar de forma en línea, es decir, a través del navegador web. Por eso ustedes acá arriba ven que es un navegador web, el famoso Mozilla, y de ahí vemos que está en la dirección 45, ese es un servidor, donde yo ingreso al Jupyter, y en particular yo trabajo en Python, pero podría ser R, podría ser C++, podría ser cualquier otro lenguaje que uno, creo que hasta te toma Scilab, o sea, uno puede tener cualquier lenguaje que uno esté acostumbrado a trabajar. ¿Y esto para qué sirve? Para que los distintos investigadores, que cada uno viene de distintas escuelas de programación y dispone de distintas herramientas, Jupyter tiene
una gran flexibilidad a la hora de admitir lenguaje de programación, y a su vez, yo que uso Python, tenemos Pandas, acá dicen por Pandas, que es la librería, digamos, más famosa para la ciencia de datos, ¿no? Porque ya directamente, fíjense qué fácil que es chupar un archivo. Uno dice, los datos los voy a obtener a través de la librería Pandas. Fíjate arriba donde dice número 2, el cuadro que está resaltado, fíjense. Entonces dice, los datos los voy a obtener de la librería Pandas leyendo un CSV. Y ahí entre comillas viene el nombre del archivo CSV, que es un archivo de texto. Y automáticamente ya me los tabula en una tabla, y a partir de ahí yo ya puedo, fíjense abajo, trabajarlos con distintos algoritmos, ¿no? Entonces yo, y tengo todas las librerías que ofrece un lenguaje de datos. Por ejemplo, yo quiero sacar diferencias entre dos fechas, entre dos instantes de tiempo, listo. Tengo una librería que es de datetime, que es de fecha y hora, y directamente, y ahora, ¿qué quiero hacer con esa fecha y hora? Fíjate, casi la última línea, dice, para cada valor en la colección de datos, el lenguaje de tiempo, y voy haciendo distintos. Ahora, lo importante de todo esto es que esto está disponible en línea para trabajar colaborativamente con muchos investigadores. Básicamente, entonces, lo que yo quise mostrar acá es la conclusión de toda la experiencia que tengo de haber estado trabajando con adquisición de datos y telemetría en los protocolos y tecnologías que hasta ahora yo considero que son más útiles, versátiles y flexibles para el trabajo en equipo y para la disposición de los datos en línea. Bueno, esta era la última diapositiva, solamente es mencionar que ahora estoy trabajando en dos protocolos más. Uno es para el análisis de datos en los márgenes, ¿no? Creo que sería la traducción, que es on the edge. ¿En qué consiste? Cuando uno tiene grandes volúmenes de datos, imagínense que uno de repente está adquiriendo, ¿qué pasa? Los nuevos electrodomésticos que son del Internet de las Cosas, que son las cafeteras eléctricas, te podrían estar informando acerca de su consumo, ¿no? Entonces uno podría tener a disposición cómo consume un televisor, cómo consume una cafetera, qué sé yo. Ahora va a rebalsar, no hay servidor que pueda almacenar tantos datos. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Procesa los datos localmente y envía resúmenes. Bueno, ¿cuáles son los datos importantes? ¿Cuál es el índice que me dice qué mando? ¿El consumo pico? ¿Tomo promedios cada 5 minutos? ¿Cómo tomo una decisión? Bueno, eso ya existe un protocolo que lo desarrolló IBM, que no lo menciono porque todavía no lo manejo. Ese es uno. Y el otro tiene que ver con IOTA, ese sí les tiro el nombre, que consiste en encriptar la información de tal manera que no se pueda corromper la información que sale de una fuente hasta que va a parar una base de datos, y en la base de datos tampoco puede ser modificada. Esto es muy importante cuando se realizan auditorías, cuando existen varias personas involucradas, en donde uno tiene, digamos, la desconfianza de que alguien puede estar mintiendo, ¿no? Por ejemplo, uno es el dueño de una fábrica y dice, che, mirá, acá me parece que mi operador me está volteando los datos, está tergiversando las cosas, o que es la electricidad. Y uno dice, che, mirá, me parece que acá me están haciendo trampa, bueno. Y además para el tema de compartir los datos, porque vamos a ser sinceros, capaz que a veces a uno no le gustaron los datos que estuvo viendo, entonces ¿qué hacemos? ¿Descartamos, medimos de nuevo o lo dibujamos un poco? Bueno, para evitar que se dibujen los datos está IOTA. Entonces esto vendría a ser muy importante para el tema de colaborar. Esto forma parte en algún aspecto del Open Data, que también se está yendo hacia ese lugar en el tema de la adquisición de datos.
Bueno, eso es todo lo que quería decir. Bueno, tomo yo el tiempo directamente, Gonzalo, Perfecto. porque estamos repasados y pido disculpas que nos fuimos, pero la verdad que bueno, cada uno quería exponer un poco lo que venía trabajando y es mucho. Y tenemos solo dos preguntas en el chat. Yo creo que una ya está contestada, que es Paola Cardoso, con la exposición de Rodrigo. Ya quería saber cómo se obtenían la variable para la vulnerabilidad energética. Y la otra para vos, Gonzalo, si en el proyecto de Jujuy, cuando hablas de colocar paneles fotovoltaicos, se está contemplando también baterías, que lo hace Fernando. Bien. Bueno, respecto a lo del proyecto de Jujuy, sí. En realidad nosotros lo que vamos a hacer es una sustitución parcial del consumo energético. El edificio municipal de Jujuy, de San Salvador, si bien no es el CCM, es un edificio grande, entonces tiene 3 medidores. Y lo que nosotros estamos dimensionando es un sistema de 5 kilowatts con un inversor inteligente para que después a futuro, si ellos aprueben la normativa correspondiente, puedan hacer volcado a la red. Y tiene un pequeño banco de baterías, pero no es precisamente la idea que sea un sistema con un almacenamiento muy grande. ¿Bien? Estamos hablando 5 baterías de gel de 100 amperohoras, no es la gran cosa. ¿Bien? Bueno, yo solamente ya para cerrar, me gustaría también reconocer dos integrantes que siempre han estado en el grupo. Uno es el Inca, ahora está jubilado, digamos, él siempre ha estado, si bien ha pertenecido a otros grupos, pero siempre ha estado colaborando con nosotros y conmigo desde el inicio, ha sido compañero de viajes cuando empezábamos. Y el otro es Carlos Martínez, que ha sido nuestra mano, digamos, constructora, ¿no? Él es muy conocido por ser muy hábil para resolver y construir. Así que bueno, siempre también lo consideramos del grupo, pero bueno, sabemos que trabajan en realidad con otros grupos. Y mencionarles también, digamos, este año, en realidad el grupo pudo sacar 2 proyectos de lucha contra el hambre que son bien importantes, uno ya lo presentó Gonzalo, y el otro es en colaboración con el INICE, que lo dirige Mónica Farfán, y es un proyecto de desarrollo de sistemas de bajo costo, autosustentable para el abatimiento de arsénico de arsénico y flúor en el agua destinada al consumo humano, donde nosotros obviamente participamos con la automatización y la cuestión energética de ese sistema. Así que bueno, disculpas por el tiempo, digamos, que llevó, y agradecerles la participación, y los estamos invitando para el próximo seminario del INECO, que ya será anunciado. Bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Gracias, gente. Muchas gracias. Gracias, adiós. Saludos. Bueno, aplausos. Gracias. Aplauso para el grupo. Muchas gracias por quedarse hasta las 12 y por escuchar todo el